Yo quiero empezar con el... Ya ven que viene aquí un epígrafe. Este epígrafe, pues estuve investigando mucho el libro. Parece que es la Eternal Consolación. Y el libro es de un tipo que se llama Luis Moland, que se publicó a mediados de 1800. Y dice, por ejemplo, charla siempre divisa del pensamiento causista. Y al pie de página dice juego de palabra, causer. Causar significa también en lenguaje popular charlar. Entonces, esa otra parte del epígrafe es fundamental porque es lo que se pone en juego, o es, digamos, lo que va a estar en juego más fundamental en esta parte del texto. Lo que luego se llega a decir de esta, o lo que siempre se dice de este primer punto, es el hecho de que el sujeto habla la palabra vacía, que sería la palabra como imaginaria, que corresponde al moi, que es el moi, el yo en francés, que Lacan utiliza para definir como imaginario, y la palabra plena, digamos, sería una posición del sujeto simbólica, en donde la palabra plena haría que hubiera un cambio de posición del sujeto, y entonces correspondería al je, que es la palabra francesa para designar el yo que Lacan utiliza para ligarlo a lo simbólico. Y el problema de esa lectura tan famosa y que se encuentra uno prácticamente en todos los lados es ya esta lógica milleriana, donde hay un nivel como de jerarquías, que es una idea milleriana en el simbólico, imaginario y en el real. Entonces habría como, el real sería como el más importante, luego el simbólico y luego el imaginario. Entonces, el problema de esa lectura es que se enfoca y se enfrasca en eso y no en lo fundamental de esta primera parte, que es que Lacan va a criticar la técnica y va a decir, o va a establecer las aristas del nuevo psicoanálisis que él está proponiendo, y va a decir la causalidad en el psicoanálisis ya no opera más, ya no funciona, eso ya no va. Y si se acuerdan, en Freud la causalidad era lo que regía, digamos, en gran parte el ciclo psicoanálisis que hacía Freud, ¿no? Porque el hombre de las ratas tiene ese delirio, entonces lo llevó hasta que dijo, es que yo vi a mis papás teniendo relaciones sexuales, y pues eso fue lo que hizo que, ¿no? Entonces ya, como Freud buscó hasta en retroceso el último lugar, digamos, el hueso de la situación, pues ya, ¿no? Tú estás mal porque pues viste a tus papás teniendo relaciones sexuales, y entonces ya está. Dice Lacan, eso no tiene ningún sentido y eso no tiene razón de ser. Entonces eso es como lo que yo quería comentar para iniciar, para, digamos, que desvelar eso que se parece como tan oscuro, ¿no? Que pongan esas palabras y que diga eso que aparentemente no es claro. Sería la escena primaria y secundaria, ¿no? Ajá, la escena primaria, buscar la escena primaria sería la causa, buscar la causa. Para Lacan ya no operaría más la causa, ya no habría la causa del psicoanálisis. Les propongo que vayamos revisándolo, sí, se puede, como lo hemos hecho a pie de la letra, y también deteniéndonos entre los tres, lo vayamos charlando, sobre todo por las cosas que se me vayan pasando, las cosas que no haya comentado, que hubiese una lectura errónea. Bueno, pues quisiera comenzar comentando lo que Lacan va a proponer precisamente en este texto, es regresar a cuestiones del lenguaje del psicoanálisis, cuestiones de la técnica, y Lacan dirá, digamos, habría un medium en psicoanálisis que sería en este caso la palabra del paciente. Lo que parece totalmente interesante es qué sucede o qué podríamos pensar a través de una posición donde aparece el vacío, donde aparecería un silencio. Si eso, es decir, cómo poder interpretar ese silencio en una forma adecuada, que no tenga, digamos, un correlato, por decirlo así, con el edificio narcisista,
que haciendo una crítica a otro modo terapéutico, el hecho de incluso contestar, o en dado caso de un analista sentirse incómodo incluso por el silencio, podría ser un llamado, digamos, a levantar certidumbres dentro de un discurso narcisista. Dice Lacan, llega así a analizar el comportamiento del sujeto para encontrar en él lo que no dice, pero para obtener esa confesión es preciso que hable de ello. Vuelve entonces a recobrar la palabra, pero vuelta sospechosa por no haber respondido, sino a la derrota de su silencio ante el eco percibido de su propia nada. Es decir, en ese movimiento en donde ante un silencio el analista, como en otras terapias, podría ser como incitarías a seguir hablando, sino me parece que hace referencia ante ese silencio del paciente, una respuesta de también silencio, que yo lo pienso como una especie de argumento también imaginario, ¿no? Como que se sigue jugando ahí una supuesta racionalización. Entonces dice, pero ¿qué era pues ese llamado del sujeto más allá del vacío de su decir? Dice, llamado a la verdad en su principio, a través del cual titubearán los llamados de necesidades más humildes, pero primeramente y de golpe, llamado propio del vacío, en la ansia ambigua de una seducción intentada sobre el otro por los medios en que el sujeto sitúa su complacencia y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo. Es decir, me parece que en ese silencio incluso que emite el analizante es un llamado a que el analista, digamos, complemente en cierta forma esa figura, ese edificio, esa estatua narcisista por la cual, digamos, el analizante ha trabajado durante mucho tiempo. Incluso podríamos pensar como una reafirmación del edificio narcisista, lo podría pensar. ¿Ibas a hacerlo? Sí. No sé, creo que ustedes me dirán si no, yo creo que aquí hay como, en esos 5 renglones principales, hay como una crítica muy importante a lo que se ha estado haciendo en el psicoanálisis y a cómo han trabajado los psicoanalistas, y que, pues bueno, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Lacan se dice que es imposible de leer, muy difícil de leer, que nadie lo entiende, que nadie dice que se está diciendo, pero pues realmente lo que sucede es que habría que hacer un esfuerzo extra con Lacan y poder empezar a leer muchísimas otras cosas más, otros libros más, para poder ir captando como lo que va diciendo, y les planteo esta lectura. Por ejemplo, dicen, el psicoanálisis no tiene sino un medio, la palabra del paciente. Con las sesiones pasadas habíamos platicado que, pues como que función y campo de la palabra lo utilizábamos y lo hacíamos, lo estudiamos, porque Lacan condensa, esa es mi posición, y creo que se puede ir comprobando, corroborando a medida que avanzamos, condensa todo lo que Lacan enseña a lo largo de su vida. O sea, todos los planteamientos como que aquí están en resumen, como que dice todo lo que yo voy a hacer y todo lo que yo voy a trabajar, aquí está como el índice, lo que trabaja en 1980, que lo vamos a encontrar, lo que trabaja en 1960, aquí ya está advertido, lo que empieza a trabajar en el seminario 2 también ya está aquí advertido, y digamos que eso nos va a poder como dar las pautas para irnos adentro. Es como una mini introducción, y otras cosas que revisemos posteriormente vamos a entrar como ya con material. Entonces, este párrafo me parece fundamental porque aquí evita todo pensamiento freudiano y todo pensamiento milleriano. Si se fijan, el psicoanálisis no tiene sino un medium, que es la palabra del paciente. Esto elimina que tenga de medium el cuerpo, ¿no? Entonces, en psicoanálisis de lo que se trata es de la palabra, no se trata del cuerpo, no se trata de la pulsión, de la sustancia o de lo inefable, porque en cierto psicoanálisis se trabaja de lo inefable, lo que está más allá de la palabra, lo que no se puede decir, que se convertiría en lo real milleriano. Entonces, digamos que aquí ya vamos a adentrarnos desde el 53 a
Se trata de la palabra nada de goce, no se trata del goce, no se trata del cuerpo, no se trata de la sustancia y no se trata de lo que no se puede decir. Lacan va a plantear en algunos momentos, lo que no se puede decir, pues no tiene sentido que se trabaje, ¿no? ¿Para qué? Dice él, todo se puede decir, es la posición de Lacan, que todo se puede decir. La evidencia del hecho, dice después, no excusa que se la desatienda, la palabra. Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. Esto lo dice Benveniste. Está Lacan haciendo referencia a Benveniste. Benveniste tiene cursos de lingüística general, problemas de lingüística general en 2 tomos, y en el primero habla de la diferencia acerca del lenguaje humano y del lenguaje animal. Benveniste es el que establece cuál es la diferencia entre lo que los humanos tenemos como lenguaje y lo que los animales tienen, que es la comunicación. Eso es lo que establece Benveniste. Dice, sí, los animales se comunican, ellos se comunican, pero los humanos son los únicos que hablan, porque dice Benveniste, en la comunicación el mensaje siempre es en una vía, siempre va a ser en una vía, jamás el mensaje en los animales tiene ida y vuelta o interpretación. Por ejemplo, si una abeja comunica el lugar donde está es el ejemplo clásico de Benveniste, si ubica el lugar donde está un buen lugar de néctar, las otras abejas lo van a entender, pero no le van a responder. O sea, no le van a decir, qué bueno, o busca otro mejor, o sí me estoy explicando esta situación. Y dice que en cambio los humanos siempre siempre tenemos una respuesta, una palabra va a tener una respuesta, y siempre estamos como en esta vía de comunicación, y por eso es que se da el malentendido. Y es por eso que aquí Lacan no está siendo como poético, no está siendo como metafórico, sino que está siendo lingüista en ese sentido. Por eso dice que mostraremos que no hay palabra sin respuesta. Dice, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente, y que este es el meollo de su función en el análisis. Es decir, que incluso aunque haya silencio después de una palabra, eso implica ya una respuesta, ¿no? Si alguien te dice algo, si alguien te dice te quiero y tú no dices nada, pues ya esa es una respuesta, ¿no? Ya ahí se está diciendo algo. Entonces, aquí es donde les propongo esta lectura de la crítica al psicoanálisis, como se había trabajado en ese momento y como aún se trabaja al día de hoy, porque aún al día de hoy nos topamos con el silencio del psicoanalista. Estas grandes sesiones donde el psicoanalista no te dice nada, donde pasan muchas sesiones y no te dice nada, donde hay 2 o 3 sesiones donde solamente te escucha, llegas, hablas y te escuchan y ya te vas, te dicen, no, pues te dejamos aquí y te vas. Y hay muchos argumentos para esa situación del silencio de los analistas, y son todos de sentido común. Es que, por ejemplo, de los espurios, ¿yo quién soy para tener algo que decir del sufrimiento del que viene a verme, ¿no? El dispositivo es solo de escucha, y mi única actividad es escuchar. Eso es lo que ya de entrada lo hace terapéutico. Otros dicen, la cuestión de la situación del mundo va cambiando tan drásticamente, lo que tenemos es que ya casi no hay lugar para la escucha. Y entonces, por eso en el psicoanálisis, el paciente tiene que venir y yo lo tengo que escuchar. Porque como hablan en todos los lugares y nadie ya escucha, pues entonces aquí el diván tiene que ser el lugar para que yo lo escuche. Entonces, lo menos que yo pueda intervenir, lo menos que yo pueda, pues, digamos, entorpecer. Si ya de todos nos viene un lugar donde no lo escuchan y yo hablo, pues entonces, ¿qué tipo de terapeuta soy? Y la tercera es que se cree que si el psicoanalista participa o habla mucho o habla menos, se cree que él estaría como en esta parte de Freud, ¿no? Del interior y del exterior, estaría algo de su interior dejando que entorpeciera aquello que es del paciente. ¿Sí me explico? Como si dejara que se mezclara. Entonces yo no les voy a decir nada porque no se vayan a mezclar las cosas, ¿no? Que algo que sea mío lo estoy poniendo al paciente, entonces por eso mejor lo menos necesario voy a participar. Entonces esos son los argumentos donde se hacía en aquellos años, y
se sigue practicando hasta el día de hoy. Entonces la crítica sigue vigente y por eso la quiero rescatar. Y dice Lacan: pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, es decir, que la palabra siempre tiene una respuesta, que el silencio incluso es una respuesta y que es parte de la condición del lenguaje humano que no hay en los animales, y por lo tanto lo cual nos diferencia de los animales, no experimentará sino más fuertemente su llamado, el de la palabra. O sea, lo está ignorando, dice. Pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimentará sino más fuertemente su llamado. Y si es el vacío el que primeramente se hace oír, es decir, si es el vacío la respuesta, es en sí mismo donde se lo experimentará y será más allá de la palabra, donde buscará una realidad que colme ese vacío. Y aquí es donde viene y es donde uno puede entender todos los desarrollos que han venido dándose en psicoanálisis desde Freud, en la época de Lacan y actualmente. Dice Lacan: el psicoanalista debe entender cómo funciona la palabra. ¿Cómo vas a entender? Pues hay que leer a Benveniste, ¿no? La lingüística es la que trabaja esto. Ok, eso queda claro. Pero si el psicoanalista ignora esta situación del lenguaje, entonces el vacío lo va a interpelar, y lo que va a hacer, como ignora cómo funciona la palabra, es que va a buscar más allá de, quiero ser como textual, más allá de la palabra, donde buscará una realidad que colme ese vacío. Y entonces aquí podemos poner, digamos, póngase aquí lo que ustedes quieran, ¿no? Psiconeuroanálisis, ¿sabes qué? Vete con el psiquiatra, sí, yo te puedo atender, pero vete con el psiquiatra, ¿no? Una sustancia, o desarrollos históricos como es la pulsión, ¿no? Obedece a la pulsión, es el goce, es lo real, es el cuerpo. Ahí todas esas cosas son lugares más allá de la palabra. ¿Me explico? Y es por eso que opera y es tan recurrente ese lugar en la teorización y en la clínica psicoanalítica. No sé cómo trabajar con el vacío, entonces voy a buscar más allá de la palabra. ¿Qué decía, por ejemplo, Freud cuando había silencio de sus pacientes? ¿Sabes? ¿Recuerdan qué decía Freud? Freud decía, por ejemplo, si no dice nada es porque usted está proyectando su enojo, usted está proyectando su enojo hacia mi persona. Entonces, digamos que para Freud eso era patente. Uno podría decir, pero ¿cómo Freud sabía que las personas estaban enojadas con él y por eso no decía nada en su análisis? No sé si a ustedes les ha pasado que te quedas callado en psicoanálisis, en tu diván. ¿A ti ha pasado? ¿Verdad que sí? Y así, o sea, era la de base. Y quien hizo eso famoso eso fue Melanie Klein, porque era la que más trabajaba eso. ¿Fue quién? Melanie Klein. Por ejemplo, Melanie Klein se quedaba dormida mucho en análisis. Sí, o sea, exactamente uno dice, ¿pero qué? Y la movida teórica de Melanie Klein era, lo que pasa es que usted está proyectando sus resistencias en mí, por eso me está haciendo que se duerma. Es decir, usted, sus resistencias, me las está pasando a mí, me las está como a través de un cable, me las está pasando, y eso hace que a mí me dé sueño. Y entonces es ahí donde uno entiende, se busca más allá de la palabra. Porque ya, para empezar, Lacan está diciendo, del psicoanálisis lo que se trata es de la palabra. No le busquemos más. No, todo se trata de eso. Y después dice, la palabra funciona así. Y después dice, ustedes no saben cómo funciona la palabra y por eso recurren a cosas que están más allá del campo de la palabra. Es decir, del campo del lenguaje. Y podemos, les digo, poner eso. ¿Sabes qué? Sí te atiendo, pero ve con un psiquiatra que te regule. La teoría del goce es que es un goce, eso es un goce, como si tuviera una fuente de goce que lo hiciera como, es que son las resistencias a la cura, ¿no? La resistencia a la cura como si hubiera un monito adentro de nosotros diciéndonos, ¿sabes? Como protegiéndonos, ¿no? Poniendo barreras y no, y todo eso está más allá del campo de la palabra. Porque no se dice, no se ha hablado. Y después dice,
llega así a analizar el comportamiento del sujeto para encontrar en él lo que no dice, ¿no? Y es ahí donde les digo, ¿no? Tú me odias y por eso, porque me odias te quedas callado. Pues ya, Freud estaba buscando en el comportamiento del sujeto algo en él que el sujeto jamás pronunció. O como Melanie Klein, no, tú me quieres devorar tú me quieres devorar con tu deseo, entonces por eso me duermo, por eso no, me aburres. Ese tipo de situaciones es algo que él no dice. Pensar no dice nada porque está gozando, eso no lo está diciendo, no está en juego en la palabra, y es buscar algo que no dice. Eso es resistencia a la cura. No hay ningún argumento teórico suficiente para decir así es, simplemente son prejuicios que se le están atribuyendo. Dice, pero para obtener esa confesión es preciso que hablen de ello. Es decir, Lacan dice, si tú estás pensando eso, pues para llegar a esa conclusión debes de necesitar que hable de ello. Por ejemplo, con Dora, acuérdense que Freud era médico. Con Dora, en las entrevistas de Dora tenía una carterita, y a su carterita le hacía así, metía los dedos en la carterita de Dora, metía los dedos en la carterita, y entonces le dijo a Freud que tenía flujo vaginal blanco, lo cual a mí me parece, pues, a estas alturas de la época de la vida, pues algo completamente normal. O sea, ella decía, no, cuando yo tengo una situación así me ocurre flujo vaginal blanco. Y el tercer elemento, le dijo a Freud que cuando yo tenía 6 años empezó a tener problemas, que se hacía pipí en la cama. Ya ven este movimiento de los niños. Y Freud lo que hizo con esos elementos fue pensar lo más freudiano posible, masturbación infantil. O sea, ¿por qué? Porque Dora estaba haciendo esto, porque le dijo de la situación del flujo y porque se hacía pipí en la cama cuando era niña. Por la situación que... Recuerden que Dora va porque tiene una situación muy complicada donde su papá prácticamente recuerdan, ¿no? Prácticamente se la pasa al tipo al K. Y Freud piensa eso, o sea, díganme, ¿qué elementos hay para pensar? Y aparte le lanza un prejuicio y dice, como de yo ya arranqué el secreto que Dora no quería como confesar a los médicos, como diciendo, me vine a ver, pero se está resguardando un secreto así, cabrón, yo ya se lo arranqué, y es un prejuicio. Y es aquí, también, yo no dudo, o sea, yo casi que podría apostar, no apuesto, pero casi que podría apostar, que Lacan se está haciendo referencia a eso, porque ¿de dónde sacas una situación así? Sino simplemente de tu imaginación. O sea, Dora jamás le dijo en ningún momento, oye, yo sí, pues cuando yo era niño me masturbaba una situación, no, jamás, sino simplemente buscó en el comportamiento Freud algo que le hiciera pensar más allá de la palabra, y lo está denunciando aquí Lacan. Y por eso dice Lacan, no, que te hable de ello. Si no te habla de ello, ¿por qué lo podrías pensar? ¿Por qué lo podrías pensar? ¿O por qué podrías estar tan seguro de esta situación? Y es muy similar al caso que yo te decía, ¿no? ¿Cómo puedes aseverar tú como analista algo si el analizante no te está diciendo es así como yo te estoy diciendo, o yo creo que es así? Bueno, vuelve entonces a recobrar la palabra. Pensémoslo. Viene una palabra, viene un silencio. El psicoanalista, como no sabe cómo funciona la palabra, busca más allá de la palabra. Por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? En la actitud, en el comportamiento, y dice entonces, otra vez vuelve la palabra, porque ya le dice, no, tú tú te masturbabas cuando eras niña y no lo quieres aceptar. Vuelve entonces a recobrar la palabra, pero vuelta sospechosa por no haber respondido sino a la derrota de su silencio ante el eco percibido de su propia nada. Es decir, esto, digamos, en lenguaje coloquial son patadas de ahogado. Digamos, esas palabras que pronuncia el psicoanalista con respuesta a el silencio, buscando más allá de la palabra, son, digamos, pues, o sea, una derrota. Dice, vuelve la palabra, pero vuelta sospechosa, ya no son más que sospechas, son prejuicios, nada que tengan que ver realmente de la índole de la función de la palabra y por lo tanto del psicoanálisis. Y entonces es donde empieza a establecer lo que tú planteabas, la cuestión del narcisismo y la cuestión de lo imaginario y del vacío y del narcisismo. Y eso es lo que quería comentar. No sé cómo ven.
Sí, es interesante porque, por ejemplo, los desarrollos sobre los textos sobre técnica en Freud, la cuestión de la transferencia negativa para Freud era algo que tenía que ser evitado porque, digamos, obstruía la dirección de la cura, ¿no? Acá con Lacan veremos que no, que al contrario, habría que sacarle provecho, digamos, a esa frustración o a esa, si queremos llamarlo en términos freudianos, a esa transferencia negativa. Es muy interesante. Por ejemplo, hay un momento sobre la transferencia precisamente en donde él afirma que ante la detención de la ocurrencia, ante la detención digamos, en el paciente ya no sabe más qué decir, él hace un consejo como en este momento es idóneo para que el analista se atribuya ese momento, es decir, una especie de eso que está sucediendo, ahí tengo el texto, todo lo podremos revisar, eso que te está sucediendo o esta detención tiene que ver como conmigo, y dice Freud, en ese involucrar al analista se cortan las resistencias y otra vez el paciente vuelve a retomar la palabra. Entonces es interesante porque ahí podemos denotar cómo Freud está en contra de esa transferencia negativa, y más ahí como que impone algo de... Me parece que eso es muy interesante porque justo en el párrafo de abajo que yo les comentaba hay una palabra que me parece muy interesante, que es la seducción, ¿no? Hay una seducción inducida incluso en ese silencio, porque en ese silencio que mencionaba sobre Freud tiene que ver con ese buscar más allá, ¿no? Me tengo que atribuir esa situación, ¿no? Para que este silencio no permanezca. Parece que es en Consejos al Joven Médico, ¿no? No, es en el de sobre transferencia. Es ahí. Entonces es muy interesante porque precisamente habla de tratar de mantener siempre una transferencia positiva para que se dé la cura, ¿no? Entonces me parece que es totalmente estar en el camino, pues, desde el prejuicio de la dimensión imaginaria, ¿no? Sobre lo que yo creo. Y me parece que los desarrollos, por ejemplo, de algunos que intentan la escucha psicoanalítica, etcétera, quisieran estar en esa función. Yo no digo nada porque parte de mí puede contaminar. Esta idea, ¿no? ¿Me explico? Contaminar, va en esa lógica. Pero pienso que Lacan nos habla sobre renunciar en gran medida a esa seducción, ¿no? Me causa problemas el siguiente párrafo. Ya estamos en la introspección, se exclama el prudente caballero que se las sabe todas sobre sus peligros. Ciertamente no habrá sido él, confiesa, el último en saborear sus encantos, si bien ha agotado sus provechos. Lástima que no tenga ya tiempo que perder, porque oiríais estupendas y profundas cosas si llegase a vuestro diván. No sé, yo lo veo como en relación al párrafo anterior, porque habla, por ejemplo, del vacío del decir del sujeto. Dice, pero ¿por qué era pues ese llamado del sujeto? Bueno, por ejemplo, dice, pero para obtener esa confesión es preciso que hable de ello. Vuelve entonces a recobrar la palabra, pero vuelta sospecha por no haber, respondido sino la derrota de su silencio ante el eco percibido de su propia nada. Dice, pero ¿qué era pues ese llamado del sujeto más allá del vacío de su decir? Llamado a la verdad en su principio, a través del cual tuvieran los llamados de necesidades más humildes. Pero primeramente y de golpe, llamado propio del vacío, en la yancia ambigua de una seducción intentada sobre el otro por los medios en los que el sujeto sitúa su complacencia y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo. La yancia es una mala traducción del francés, que es Grance, que da a entender, es una palabra que en francés se utiliza mucho, no me sé como el dicho, que dice, que da a entender como de beber con la boca abierta, ¿ya ven? ¿No? Y Lacan la sitúa con el toro, que es esta parte de la vuelta, cuando en el toro, yo sé que es una idea muy difícil de pensar ahorita así a capela, pero
En el toro, por ejemplo, una vuelta hace que se cierre. Y entonces, como se cierra, queda abierta la interpretación. Y es por lo que Lacan dice que cuando el inconsciente se cierra, se abre. Y muchos creen en esta idea del adentro y del afuera. Creen, Lacan nos está diciendo que como se cierra, pues se abre, entonces ya me puedo asomar y ya puede, digamos, el inconsciente quedar como a cielo abierto, ¿no? Y puedo como aprovechar ese momento. Pero dice Lacan, se cierra en el sentido como, no sé, de completar un rompecabezas. Cuando pones la última pieza de rompecabezas, se cierra la estructura del rompecabezas, es decir, ya no entra ni una pieza más, pero se abre en el sentido que ya puedes, digamos, es un ejemplo medio burdo, pero ya puedes darte cuenta de qué está ahí en juego, ¿no? Pero no a base de que se abra como fuente o como puerta. Entonces dice, eso es la yancia. Y bueno, no sé por qué se tradujo como yancia, pero es, digamos, pensémoslo así, como una cerrazón, una veance, una cerrazón ambigua de una seducción intentada sobre el otro, es decir, trato de seducir al otro con este cerrazón de mi silencio, por los medios en el que el sujeto sitúa su complacencia y en el que va a adentrar el monumento de su narcisismo, como si el silencio fuera un momento intentado en el que voy a quedarme callado porque sé que mi analista, como no sabe reaccionar ante ese vacío, se va a poner, bueno, vamos a ponerlo, estamos aquí entre camaradas, se va a poner loco, ¿no? No va a saber qué hacer, va a buscar más allá, va a empezar a buscar cómo me he visto, va a buscar empezar qué estoy haciendo con mis manos. ¿Sí me explico? Es decir, que con ese silencio, como el psicoanalista no sabe qué hacer, el sujeto va a llamar como la atención, vamos a pensar así, como que trata de llamar la atención. Esa es como la lectura que yo tengo de ese párrafo, y es por eso que después dice, ya estamos en la introspección, exclama el prudente caballero que se las sabe todas sobre sus peligros. Y acuérdense que la introspección, es un recurso bien usado en psicología, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No, pues hay que hacer el insight, que es la introspección, ¿no? Habría uno que irse a un lugar muy callado, muy armónico, y hacer introspección para saber qué está pasando con uno mismo, en esta idea de que el ser y el núcleo de nuestro ser estaría adentro de nosotros. La verdad de nuestro ser está adentro, entonces habría que hacer una introspección nuestra, ¿no? Y ese es un recurso que yo, por ejemplo, en el diván, ¿no? Si me pongo histérico en el diván, me puedo quedar callado y puedo hacer las veces de que estoy haciendo una introspección de mí mismo, pero en realidad ya sé que ese silencio pues va a mover a mi analista, ¿no? Me va a cortar la sesión, me va a cortar la sesión, me va a hablar, no me habla, me va a hablar, como dice, vuelve la palabra, pero en la sospecha, me va a ver cómo me he visto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, yo ahí lo entiendo en ambos casos. Ante algo que pueda comentar el analizante, en ambos casos podría recurrirse al error. Y hay un silencio en un momento no adecuado y no la interrogación podría ser de la misma, digamos, dimensión. No sé si me explico. A ver, ¿cómo un ejemplo? Es que no sé, un ejemplo de análisis, no sé, no me salen muy bien esos ejemplos, son muy complicados, pero no sé, o que el analista se atreva a decir al paciente, a ti te sucede tal cosa, ¿no? Y que el paciente diga, no sucede tal cosa, ¿no? Entonces ahí recurriría a un error más allá de la palabra, porque le está asegurando algo que el paciente pues ni siquiera. Pero también cuando el paciente dijera algo, el analista no pudiese como responder, o que no respondiera como haciéndole cuestionamientos sobre lo que él cree que es verdadero, también estaría dentro de la misma dimensión que digamos fortalecería este edificio narcisista. Claro, sí, como diciendo, no sé, que fuera Juan Pérez del barrio de Tepito y llegara al diván y dijera, pues no, yo la neta soy el más chido jugando fútbol en la vida, ¿no? Entonces, en esta situación y en esta posición de no saber qué hacer, cómo funciona la palabra, el psicoanalista se queda callado, ¿no? En este sentido que también es una respuesta, el silencio, el analizante podría decir, sí, pues
tengo razón porque no dijo nada, ¿sabes? No me dijo que no. Sí, y como que estaría ahí pues en la misma lógica. Hay un caso bien interesante en un texto de una mujer, Mary Langer, no sé si la ubican, y cita un caso de un tipo que se llama Vygotsky, no sé. Entonces, precisamente de alguna forma se acerca a este tema sobre la importancia, bueno, en el texto habla sobre la importancia de que los psicoanalistas tuviesen una formación política, porque ellos pueden, digamos, recurrir al comentario y pudiesen en esos comentarios formar parte dentro de un modelo como disciplinario, ¿no? Es decir, en tu comentario puedes orientar al paciente a ciertas conductas, ¿no? O puedes omitir muchas cosas, yo lo pienso así. Pero fíjense, dice, frente a un paciente promiscuo, Vygotsky se queja de que las mujeres se le entregaron con suma facilidad, digamos, al paciente, ¿no? ¿Pero cómo entonces es un análisis de control? No, un análisis. A ver otra vez, ¿cómo? Dice, frente a un paciente promiscuo, es decir, un paciente de Vygotsky se queja de que las mujeres se le entregaron con facilidad, con suma facilidad. O sea, A es promiscuo y A se queja de que las mujeres son promiscuas. De que las mujeres se le entregan como con mayor... él es promiscuo, pero es promiscuo porque las mujeres se le entregan con mucha facilidad. No por él. O sea, Vygotsky diría, tengo un paciente promiscuo y en gran medida es promiscuo porque las mujeres se le entregan con facilidad, ¿no? En lugar de, no sé... ya. ¿Sí me explico? Ya entendí. Entonces... es el mismo caso que critica... Él critica mucho que... O sea, él se dice, el psicoanálisis actual, así como está, dice, es una de las cosas más conservadoras que existe. O sea, nada de esta idea de que el psicoanálisis es subversivo y así, etcétera, etcétera. Dice, no, el psicoanálisis es una de las cosas más subversivas que existen. Dice, porque cuántas veces, porque él hace análisis de control y dice, cuántas veces no me ha pasado que, por ejemplo, la psicoanalista perdió la virginidad a los 25 años y entonces llega una paciente a esa psicoanalista y dice, y pues la paciente perdió la virginidad a los 16, a los 17, y la interpretación de la analista es así como de, ¿y por qué no te esperaste? ¿Por qué no te esperaste a que tuvieras 25 o 26? Porque haciendo como un juicio de valor de decir, yo perdí la virginidad a los 25, entonces está como, no está bien que mi paciente, digamos, no lo haga antes que incluso que yo misma, o que el paciente dice, no sé, me gustan las mujeres, ¿no? Me gustan las mujeres así, y que la interpretación de la analista sea, ¿y por qué te gustan así, no? Si más bien una buena mujer es, y lo dice en relación a la estructura, al prejuicio que él tiene personal, y es lo que está en juego acá, en el texto, ¿no? Y él espera como que su paciente promiscuo encuentre en esta línea, en mujer, encontrar una mujer más o menos que se adecue a las de él. Entonces, ha de ser Vygotsky, ha de ser de la psicología del yo. Sí, es de la escuela de Norteamérica. Entonces es muy interesante porque está en juego, me parece, todo esto, y que es precisamente lo que Lacan critica. Entonces pudo haber dicho el analista, yo creo que soy promiscuo porque las mujeres se me entregan fácilmente. Entonces él no dijo nada, ¿me explico? Uh-huh. Y me parece que ahí funciona de la misma forma que a la inversa, ¿no? Claro, habría que intervenir. ¿Por qué? Porque dices eso, para que se te entreguen con facilidad. Igual que se te entreguen con facilidad es que las rapten, ¿no? Pues se sabe, sí, pues se me entregan con facilidad. ¿A qué te refieres, no? Pues es que voy y las rapto. Cabrón, pues eso no es con facilidad. Voy y las rapto con facilidad porque no me encierran o no me atrapan. Habrá que lanzar la pregunta. Yo creo que sería bueno como pasar a donde entra en juego la asociación libre. Sí. Porque es una de las cosas más radicales que va a proponer Lacan a lo largo de su enseñanza. Recuerden, la asociación libre en psicoanálisis es, digamos, como la
la llave maestra de todo Freud. Dice que habría que esperar que el paciente hablase de lo que fuera, ¿no? De lo que se le ocurriera, pero tiene toda una lógica establecida para Freud, ¿no? Habría que hablar de lo que se te ocurriera sin pensar, porque si lo piensas, para Freud habría una resistencia. Entonces, como hay una resistencia inconsciente, porque en realidad no te quieres curar, para Freud, si tú vas a análisis en realidad no te quieres analizar, y si vas a análisis en realidad no te quieres curar, esa es la idea de Freud, son las resistencias. Entonces por eso Freud siempre está como sospechando de ti y siempre está diciendo, este cabrón qué, ¿no? Entonces habría que animarlo a la asociación libre. Háblame de lo que se te ocurra, de lo que no pienses, lo primero que se te venga a la mente, digamos, para que las defensas bajen y tú puedas cometer un lapsus, tú puedes cometer una equivocación, tú cometas un desliz y decir, no, ahí está, ese es el núcleo, aquí está lo inconsciente, ¿no? Ya lo atrapé, y lo atrapé porque tú te amensaste y bajaste tus defensas y hablaste de lo que se te ocurriera, de una mensada, de un error, dijiste un nombre por otro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la idea de la asociación libre. Y por eso es que habría en el parte del analista la atención flotante, ¿no? Yo no tengo que escuchar lo que está diciendo, no me tengo que dejar como engañar, ¿no? Tengo que estar a las vivas, pero no tengo que estar pensando en otras cosas. Escucho pero no, para no dejarme convencer de tus artimañas, porque pues tú no te quieres curar, no te quieres analizar, tú realmente quieres seguir ahí, porque ahora recuerden que para Freud ganas, si te pasa algo ganas, de alguna manera, pero estás ganando y por eso estás ahí. Y el problema de esto es que para el analista tendría bien claro qué es eso que está esperando. Es decir, en la atención flotante tú puedes, digamos, como estar en el celular, porque ya sabes qué es lo que viene. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro con esto. Es decir, si quieres ver una repetición de algo y quieres ponerle atención hasta el momento del gol, por ejemplo, si quieres ver un partido en el momento del gol, pues ya tienes que tener una noción de más o menos en qué minuto viene, qué palabra utilizó el narrador antes de que ocurriera la jugada del gol, para decir, ahí lo voy a poner atención. ¿Me explico? Esa es la lógica de la atención flotante. Tengo que saber yo previamente qué es lo que va a venir para yo poder estar tan tranquilo y decir, atención flotante, porque ya sé que cuando diga, lo que pasa es que una vez no me acordaba ahí, ahí sí debo de poner atención. Y eso es una lógica completamente de prejuicio. ¿Cómo sabes lo que no sabes que está? No tiene sentido. Pero es la lógica freudiana y es la lógica del adentro y del afuera. Yo ya sé que está adentro, solo estoy esperando que salga. ¿Y qué es lo que está adentro? Pues que no se quiere analizar, no se quiere curar, se resiste, gana con la enfermedad, realmente es un perverso, un polimorfo si es un niño, ¿no? O todo tiene que ver con la sexualidad, con la pulsión de muerte, con tánatos. Entonces yo ya sé, ¿no? Simplemente estoy esperando que el paciente en algún momento comente un desliz. Aquí está, por eso es la atención flotante. El psicoanalista ya espera y es una cosa completamente, ¿no? ¿De dónde viene esa situación? Entonces Lacan va a empezar a abordar este gran problema y dice, capta entonces la diferencia entre el espejismo del monólogo, cuyas fantasías acomodaticias animaban su jactancia. Es decir, ¿no? El que está hablando, ya habíamos venido hablando, ¿no? De que tiene una posición como de narcisista, nos está tratando como de hacernos mover, y el trabajo forzado de ese discurso sin escapatoria, que el psicólogo no sin humorismo y el terapeuta, fíjense, el psicólogo no sin humorismo y el terapeuta no sin astucia decoraron con el nombre de asociación libre, porque no es digamos un movimiento menor que Lacan diga que es psicólogo hoy, porque si se fijan ya es una crítica. Lacan jamás va a establecer psicoanálisis y psicología como similares, y aquí pareciera que lo está estableciendo como similar, ¿no? Si está estableciendo de asociación libre, porque está hablando de psicología, porque está hablando de terapeuta, porque se trata sin duda de un trabajo, o sea, humorista, y no lo va a establecer con una situación humorista, porque se trata sin duda de un trabajo, y tanto que ha podido decirse que exige un aprendizaje y aún llegar a ver en ese aprendizaje el valor formador de ese trabajo. Pero tomado así, ¿qué otra cosa podría formar sino un obrero calificado? Y es esto que yo les digo,
¿no? Esta asociación libre se puede aprender, o sea, es un trabajo que se puede aprender, ¿no? Ya tú más o menos vas a decir que, o sea, como analizante, tú más o menos ya puedes saber qué vas a decir para que tu analista funcione. Si el explico, él está en la asociación libre, pues para que reaccione, le voy a hablar de cuando yo tenía 5 años y jugaba, no sé, al doctor con mi prima o mi vecinita, y entonces, ¿no? Continúe o así, ¿sí me explico? Porque en realidad la asociación libre como tal no es posible. ¿De dónde está la asociación libre, no? Se piensa la asociación libre como de un momento de voy a hablar lo que se me ocurra, y eso que se te ocurre, ¿de dónde se te ocurre? ¿Y cómo es que se te ocurre? Hay toda una lógica. Aunque tú creas que no estás pensando, no puedes no pensar. Y es algo que va a establecer Lacan. Por eso Lacan dice, somos hablados. El inconsciente es el discurso del otro. Eso se piensa. Uno no domina el lenguaje, uno no domina qué es lo que va a decir. En ese sentido uno no puede decir, no me quedo, tiene toda una lógica. De hecho, quiero terminar con esta idea. Dice, y entonces, ¿qué sucede con ese trabajo? Examinemos sus condiciones, su fruto, con la esperanza de ver mejor así su meta y su provecho. Se habrá reconocido a la pasada la pertinencia del término Durcharbeiten, que se equivale en inglés el working through, que es trabajar a través de, y que entre nosotros ha desesperado a los traductores, aun cuando se ofreciese a ellos el ejercicio de agotamiento marcado para siempre en la lengua francesa, por el puño de un maestro del estilo 100 veces en el telar volver a poner, que es creo que es un poema. Sí, arte poética, dice de Boulog. Pero, ¿cómo progresará aquí la obra? La teoría nos recuerda la teoría: frustración, agresividad, regresión. Es una explicación de aspecto tan comprensible que bien podría dispersarnos de comprender. La intuición es ágil, pero una evidencia debe sernos tanto más sospechosa cuando se ha convertido en un lugar común. Esto es fundamental. La intuición es ágil, pero una evidencia debe sernos tanto más sospechosa cuando se ha convertido en un lugar común, es decir, cuando se acepta. Si el análisis viene a sorprender su debilidad, convendrá no conformarse con el recurso a la afectividad, palabra tabú de la incapacidad dialéctica que, con el verbo intelectualizar, cuya acepción peyorativa hace mérito de esa incapacidad. O sea, no se ve mal en el psicoanálisis la intelectualización, se ve como peyorativo, y por lo tanto se queda una incapacidad, ¿no? Se queda manifiesta una incapacidad. Quedarán en la historia de la lengua como los estigmas de nuestra obstrucción, es decir, la de los psicoanalistas, en lo que respecta al sujeto. Bueno, ahí les va. Para comprender más a fondo estas líneas que leí, viene el tema para Lacan. Para Lacan la asociación libre es una completa basura, no funciona, y la atención flotante tampoco no funciona y no va. Dice, ¿cómo vamos a avanzar ahí? Como si estamos realmente realizando un obrero que aprende cómo darse monólogo, qué decir, etcétera, etcétera. Porque en este momento Lacan, en el 1953, está estableciendo la carta robada. El texto de la carta robada es un texto, digamos, que la otra vez me preguntabas que dónde habría como esta prueba de la formalización y matematización lacaniana, y no sé por qué se me olvidó decirte en ese momento que es la carta robada. Es decir, ese texto se conoce, es muy famoso por Lacan, y todo el mundo lo trabaja en el sentido de es una referencia clara a la literatura, toda esta posición que ya conocemos, ¿no? Cero formalismo, cero. Y la carta robada utiliza el cuento de Poe nada más como una metáfora pequeñita para que Lacan establece la subjetividad, porque en ese momento trabaja con la subjetividad, le establece todo un sistema. Para Lacan, la subjetividad tiene todo un sistema matematizable y orientable y trabajable para poder hacer una interpretación. Y aquí tengo, por ejemplo, el texto de la carta robada. También lo trabaja en el seminario. En el seminario 2 también está la carta robada y están las tablas. Es un tema, aquí no vienen las tablas, pero allá en el seminario sí. Y por ejemplo,
él utiliza este sistema de primero viene acá, ¿no? Esas que en la que tú estás, sí, que son las como los saltitos, tabla Omicron y tabla Omega. Esto viene con la teoría de conjuntos. Es la teoría de conjuntos. Entonces dice Lacan, ¿cómo funciona la subjetividad? La subjetividad funciona de una manera organizada, estructurada, y podemos develarla con una formalización muy complicada, pero que nos va a ayudarnos a orientar. Entonces, rápidamente les resumo, debemos de trabajarlo esto a fondo en algún momento, pero por ejemplo, para Lacan es, con el azar, tienes una moneda y la avientas, ¿no? Por ejemplo, hay una probabilidad de que se vuelva a repetir y no se vuelva a repetir un resultado dependiendo de cuántas veces anteriormente salió. Por ejemplo, tenemos una moneda. Para trabajar esto tenemos que hacer como 500 lanzamientos y poder trabajar la tabla y poder decir, es una cosa muy complicada y es de locos, pero se tiene que hacer. Entonces, cae 5, ¿no? Va, y anotamos en una hojita, suéltame el lápiz. Cae 5 y entonces al 5 le vamos a poner 1 cae 5, cae sol, y al sol le vamos a poner 1 y al águila le vamos a poner 2, ¿ok? Entonces cayó 5, digo sol, entonces la ponemos y cae águila, al águila le vamos a poner 2, ok. Ahora todo depende de este tercer punto. Si cae, si se repite sol o se repite águila, a ese le vamos a poner 3, ¿va? Entonces cae sol, entonces al 3 le vamos a poner, y entonces lo vamos a definir con una letra griega. Por ejemplo, Lacan utiliza gamma, beta y alfa. Entonces al 3 le vamos a poner gamma, ¿ok? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que salga otra vez sol? ¿Qué probabilidades hay de que salga otra vez sol? Hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, nos cayó sol, nos cayó águila y luego sol. Y dice Lacan, si nos hubiera caído águila, las posibilidades de que nos vuelva a caer sol se duplican y las posibilidades de que nos vuelva a caer águila se minimizan. Es decir, es muy poco probable que nos caigan 3 águilas seguidas. No sé si me van siguiendo la idea. Y es por eso que ven que gamma es nuestro referente en la tabla. Y entonces así nos vamos. Ahí va. Se verifica, no cayó águila. ¿Ven? Está bien cabrón. Está bien cabroncísimo porque es el azar. Es el azar. Estas son matemáticas. Esto es matemática. Entonces se verifica 3. ¿Y qué le vamos a poner? Pues ya no le vamos a poner como tal un 3. Le vamos a poner 1 porque se va repitiendo, pero ya sabemos que es gamma. Digo, ¿qué salió del 3? Águila. Le vamos a poner alfa, por ejemplo, porque nos cayó 1. Le vamos a poner alfa. Ya, 1, alfa. Y ya se va, y ya, ahora sí, el 2 es águila, le vas a poner beta. Y el 1 es alfa, y así te vas a ir. La tercera que me salga es la que va a minimizar las probabilidades de que me salga otra vez repetido, y esa es la que va a ser gamma. Y así te vas aventando, hasta que tienes todo un sistema de alfas, betas, gamas, alfas, betas, gamas, alfa, betas, gamas, alfa, beta, gamas. Sí, alfa, betas, gamas, alfa, betas, gamas, alfa, betas, gamas. Y es lo que está haciendo aquí Lacan. Si se fijan, es alfa, beta, gamma, delta, porque también es delta, son 4, son al menos 4. Delta, alfa y así. Entonces dice Lacan, esto se verifica y se hace una tabla. Se hace una tabla y se hace una combinatoria. Y hay toda una regla de combinatorias. Por ejemplo, vas a empezar a hacer conjuntos. Alfa y beta son un conjunto. Beta y gamma son otro conjunto. Delta y delta son otro conjunto. Y hay simetrías y hay disimetrías. Por ejemplo, delta y delta son simétricas. Esas tienen un valor y se les va agregando un valor así hasta que haces toda una tabla que está en escritos 2. Y esa tabla te va estableciendo toda la lógica de conexión. Entonces tú puedes establecer una conexión con estos lanzamientos para con estos lanzamientos, ir estableciendo esto se puede, esto no se puede. Y Lacan dice, esta es la manera en la que funciona la opacidad del significante.
¿Cómo vas a revelar cómo opera el significante? Aquí se manifiesta la opacidad del significante, no en otra cosa. Y por ejemplo, un ejemplo clínico de esto es decir, esto está en la lógica del bucle. Para Lacan, lo que se va a interpretar es un bucle. Fíjense, es epsilon, es alfa, beta, gamma y delta. Son 4 en el ejercicio. Esto es para que uno comprenda cómo funciona el significante. Que lo que tú dices no es que lo digas por, quién sabe de dónde se me ocurrió, tiene toda una lógica. Así como el lanzamiento tiene una lógica estructurada, bien definida, también lo que tú estás diciendo tiene una lógica y podemos acceder a esa lógica si lo matematizamos, dice Lacan. Y obviamente, pues les digo, esto es un trabajo muy, muy denso, pero cuando dices, no manches, pues que... Claro, entonces hay toda una lógica de por qué interpretar algo y por qué no interpretar otra cosa. Y si trabajamos aquí, los psicoanalistas podríamos estar de acuerdo en ciertas interpretaciones y ciertas interpretaciones no, porque ese es el problema del psicoanálisis. ¿Por qué interpretaste eso y no interpretaste otra cosa? Pues se me ocurrió. ¿Pero por qué se te ocurrió? Entonces, bueno. Está pues un inconsciente en conexión con el... Se fue inconsciente, y está más chingón, porque pues, fue una interpretación inconsciente, vale más. Servicio que inconsciente. Vale más que si tú dijiste, lo que pasa es que estuve ahí leyendo y revisando y dije, pues es que no hay más. No. Pero si fue inconsciente, pues es que eso es bueno, nació para ser buen clínico, ¿no? Es esencial. Entonces, fíjense, la lógica viene acá. Pensemos en S1, S2, S1, recuerden que S1, S2 no tiene ninguna lógica lineal, es decir, jerárquica de primero 1 y luego 2, no, simplemente son para diferenciarlos, significante 1, significante 2, significante 1, significante 2. Significante 1 no es igual a significante 1 de acá, ni es igual, significante aquí y significante acá 1 no son iguales, no tienen ninguna relación de igualdad, porque por eso son significantes. Y esto lo podemos entender un poquito más, porque este podría ser alfa y este podría ser delta, este podría ser gamma y este podría ser beta, o todas las combinaciones que hay. Ok, entonces, ¿cómo vamos a interpretar? En el momento en el que la hayancia, en español, pero yo les propongo que de aquí en adelante lo pensemos como beance, en el momento en el que la beance opere, que es la cerrazón, y es esto. Se establece un bucle y esto no tiene nada que ver con una esfera, aquí no hay nada adentro ni hay nada afuera, por eso para Lacan el inconsciente no está adentro ni está afuera, no existe un adentro y un afuera en el inconsciente, esto es lo inconsciente, dice Lacan, esto es lo inconsciente. Entonces, como yo ya comprendo cómo funciona toda la lógica que parece azarosa, pero que tiene toda una lógica, ya sé cómo opera esto, entonces yo ya puedo orientarlos y hacer una conexión. Y les voy a dar un ejemplo clínico donde ustedes van a decir, porque así uno ya lo puede hacer una conexión. Por ejemplo, llega un paciente y dice, yo no quiero estudiar, a mí no me gusta estudiar. Se pueden pensar muchas cosas psicológicas, es un huevón, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que ir orientando tu práctica a establecer el porqué, precisamente apostar a la palabra. Bueno, tenemos el S1, que sería, no quiero estudiar. O no me gusta, por ejemplo, no me gusta estudiar, no estudio, ¿no? Tenemos ese 1, con eso no podemos interpretar, porque interpretar sería recurrir al más allá de la palabra. Lo veo medio muroso, entonces es un vago. No, según Lacan, según Freud se puede. Hay que buscar el S2. Ok, es que iba en la universidad y pues me di cuenta que yo no me gustaba. Pero ¿qué pasó cuando usted tomó esa decisión? ¿Qué lo obligó a tomar esa decisión? Pues es que mi novia me dejó. Y me puse muy triste y dije, pues total, a mí no me gusta estudiar. Ya tenemos un S2. ¿Qué es? El S2 es, mi novia me dejó. Entonces, ya tenemos el S2. No podemos interpretar aún, porque tenemos un bucle. Aún estamos en el más allá de la palabra. Ok. Precisamente por eso Lacan dice que el silencio del analista no va, la asociación libre tampoco. Porque si tú llegas y te dice, no me gusta estudiar, y le dices, háblame de lo que se le ocurra, jamás, o a lo mejor en 30 años, ¿sí me explico? Ahí se va empezando la lógica. ¿Cuánto va a durar un análisis? ¿Cuánto debe de durar?
pues lo mucho que tu psicoanalista esté trabajando en el texto. Si tu psicoanalista no te pregunta qué pasó cuando dejaste la escuela, ¿cómo vas a establecer el S2? Jamás. ¿Cómo vas a establecer todo el bucle? Jamás. En 30 años o en 50. ¿Sí me explico? O en 10, dependiendo de que se te ocurra decirlo. Pero si tu analista o te lo pregunta, ya se va estableciendo. ¿Pero qué pasó? Ah, ok, ya tienes ahí 2. Entonces esto se puede en 6 meses, en un año, porque no sé si se fijan, a mí me pasa que, por ejemplo, a mí no me preguntan, bueno, en una lógica lineal, ¿no? Estábamos hablando de esto, ¿qué pasó? ¿Qué más sucedió? Es decir, si yo estoy hablando de que se murió mi madre y que me lleva la tristeza, y al otro día digo, me siento muy bien porque salió el sol, no pasa nada, ¿sabes? No se me obliga a seguir una lógica, no se me dice, a ver, pero estábamos acá, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿No? Sí, se toma, o sea, sí, porque es asociación libre precisamente, porque en ese momento se me ocurrió decir eso, entonces tiene que fluir, porque acuérdense que estamos buscando el pequeño resquicio de las resistencias que se bajan, y entonces ahí está el ser. Nada de una lógica bien formalizada de interpretación. Bueno, habría que buscar el S1, ¿no? Oiga, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo, cuénteme de su primaria o del kinder, cuénteme del kinder. No, pues me lo pasaba muy bien. Ahí sí me gustaba estudiar. Ok, entonces cuéntame de la primaria, ¿cómo fue? ¿Sabe qué? Ahí fue donde me di cuenta de que no me gustaba estudiar. Ok, ahí fue donde me di cuenta. Okay. Tenemos el otro S1, que acuérdense que no es igual al S1 primer grado, ¿no? Digamos, ahí me di cuenta que es parte de la misma lógica. En la secu. No, en la escuela, en la primaria. Ahí me di cuenta. Bien, ya tenemos un tercer elemento, pero no podemos interpretar aún, porque ya tenemos una disparidad. Está casi adulto, era un pequeño. Bueno, cuénteme qué pasó. A ver, no, pues que así, bla, bla, bla. ¿Sabe qué? Se divorciaron mis padres. Y ahí tenemos el S2, que acuérdense que no es igual al S1, digo el S2 de acá, ¿no? Me dejaron mis padres, o se separaron, pues. ¿Cuál es la lógica? Que se establece acá? Precisamente esa. ¿Sí? Está en juego el abandono, el dejar. ¿Lo van viendo? Y aquí ya puedes establecer una interpretación. ¿No será más bien que usted sí le guste estudiar, pero lo que no le guste es, o lo que le haga sentir mal es el abandono? ¿Sí se fijan? Y ahí está. Sí, pero sí se fijan la diferencia en estar con la asociación libre de ya lo pesca, sí, y pensar que es sexual, que todo es sexual, o que sí, o sea, esto es una lógica de trabajo bien fundamentada, bien sistematizada y bien formalizada. Entonces, ya tienes aquí, y obviamente no se va a acabar el análisis. El análisis tiene, y entonces necesitas otro de estos para ir estableciendo la lógica, y por eso Lacan utiliza el toro. Necesitas estos. Pero este primer bucle sería esto. Este nada más. Ajá. Es luego este. Ajá. Y entonces por eso Lacan utiliza esta situación del bucle, así, hasta que lo cierras. Que uno de estos sería, dices uno de estos aquí, es uno de estos. Sí, es este. O sea, eso es tonto, pero digamos, primer vuelta, que sube y luego vuelve a pasar por ahí, es ¿no? No, es todo esto. Es todo esto. Es todo esto. Por eso, pero digamos, esto que da así, sube y luego vuelve a dar, es esto. Todo. Es todo esto completo. Sí, toda esta vuelta. Porque digamos, esto significaría, es el mismo punto, pero digamos, son diferentes a la vez. Exactamente. Y entonces es así donde se establece la lógica del análisis. Y es ahí donde puedes establecer cuál es el problema. Porque imagínense lo contundente de una interpretación y de un trabajo en análisis con solo 4 elementos. Imagínense una serie de ese tipo de trabajos. Pues un análisis no debe de durar mucho más tiempo del que te tardes en establecer estos significantes. Pero los análisis, hay gente que... Victoria se aventó, ¿cuántos? ¿Tú escuchaste a Victoria decir cuántos años de estudio de análisis? Pues se aventó como 20 años
o 18, una cosa así. Por eso odia el psicoanálisis. Victoria de neuro en la facu. Y dices tú, pues cómo no, pues no, o sea, nadie le recomienda que vayan, no vayan y todo, siempre cuando 18 años. $1 millón de pesos. Más, yo digo que hasta más. ¿Sí me explica? ¿Sí me explico? Porque pues hable de lo que se le ocurra, no se ocupe, no piense qué vaya a decir, usted nada más dígalo. Jamás, y aparte se te duerme o está en atención flotante, a lo mejor lo dijiste ya, es que ¿sabe qué? A mí me cuesta cuando me dejan estudiar, ando en la atención flotante porque no me está hablando de la sexualidad, no me está hablando de la pulsión de muerte. Sí. Y hay una manera de saber qué interpretar, y hay una lógica, y lo más cabrón de todo es que más problematizado. Pero pues si ustedes ya entenderán, para empezar, ponerse a estudiar teoría de conjuntos, ponerse a trabajar y hacer para que tú puedas ver y no te estén votando chinamente, no, me está engañando, me está favoreciendo, y después estar en todos los análisis. ¿Cuántas personas creen que ustedes puedan tener como analistas? No, por ejemplo, 5 personas al día, estar con todos. A ver, pero bueno, estar es un trabajo que sí desquitaría, digamos, el dinero que te cobran, o los dinerales. ¿Sabe qué? ¿Por qué me cobra, por ejemplo, 300 pesos a la sesión? Mira, lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo, ¿no? En donde estoy estableciendo toda una... Pero ¿por qué cobro 300? El Mario cobra 500 mínimo. Porque es una estafa, ya hay que señalarlo, ¿no? Porque la gente sufre. Vamos a análisis porque algo nos hace sentir mal. ¿Sí me explico? Eso es lo que se desprende de esto que Lacan dice de la asociación libre, y por eso es que dice humorista, porque ya pensándolo así, podemos hacerlo humorísticamente, ¿no? Ya podemos hacer chiste de, y el cabrón, sí, abre de lo que se le ocurra, sí, y me duermo, pues es un chiste, es algo risible, que se ha venido trabajando y que aún se trabaja. Carta robada, función y campo de la palabra, es entre 1953 y 1954, y ya Lacan lo estaba criticando. Carta robada y función y campo de la palabra, todos los psicoanalistas del mundo, me atrevo a decir, que no son freudianos, se sepan esos que dicen que Lacan estaba loco y por lo tanto nada tiene que ver con el psicoanálisis, lo han leído más de una vez. Entonces, dense cuenta del gran problema en el que estamos metidos, pues, o en el gran problema que tiene el psicoanálisis. Pregúntenle, anímense a preguntar a quien quieran, a los psicoanalistas has leído, o a las personas has leído función y campo, les van a decir sí. ¿Sí? 2, 3, 4 veces. De base. ¿De qué habla Carta robada? Mira, lo que pasa es que es un cuento muy bonito de Poe, porque el recurso literario, y es un cuento donde la princesa escribe una carta de amor y se pierde, entonces la carta siempre llega a su destino. Y ¿has leído función y campo de la palabra? Sí, palabra plena, palabra vacía, el imaginario, el ye, el moi. Y esto no queda registrado. Entonces, por eso se sigue operando en la clínica como se sigue operando. Y por eso los psicoanálisis se avientan 20, 30 años, pues depende de la sala, casi, ¿no? A ver cuándo habla de eso. Bueno, esto es con lo que quería yo. Esta lectura de Lacan es como, esto sí, ¿no? Ajá. Es como, no, sí. ¿Sabes? Lo lees en 7 sí. minutos, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario antes de finalizar? No, tengo que pensar mejor esta idea. Porque sería redundar, pero sí en esta asociación libre sería como si dejases al ser como que en algún momento emerge, ¿no? Ándale. O sea, es como, entonces, pero no solo el núcleo del ser. No solo emergería, sino ya estarías advertido solamente en qué casos emerge, ¿no? Solamente en algunos casos. Soñé que tenía relaciones con mi mamá, el Edipo. Sí, solamente eso. Solamente ahí es donde habría que. Podrás estar medio jetón así, de repente, sexual, me reacomodo y sí, cuénteme más de eso, ¿no? No sé, sino sí emergería el ser, pero solamente en algunos casos, solamente en algunos temas. Y un pequeño resquicio, ¿no? Sí. Como que lo que no anda, como... Y entonces ahí tiene toda una lógica que ya lo hemos hablado, en tanto que sitúan al psicoanálisis con el arte, con la literatura y sobre todo con este arte abstracto, ¿no? Porque el arte abstracto es también como
como una especie de desorganización consciente. Ajá. Sí, sí, sí. Y en esa emergería algo que podría ser. La propuesta que yo les tengo es que terminando función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, trabajemos esta lógica de la carta robada, pero así como debe ser. Hacemos las tablas, hacemos el análisis, ya para poder hacer los bucles y establecerlos, todas las simetrías y las disimetrías de alfa, gamma, beta. Podemos hacer todo un esquema, ¿qué les parece? Hacemos 50 volados. No, tienen que ser más. Tienen que ser los 500. Sí, los 500 volados. Sí, sí, sí. Y establecerlo y nos conseguimos unos rotafolios para irnos. Porque las tablas, déjenme decirles, que luego se ordenan en Omicron y en Omega. Y entonces, digamos, en Omicron se puede hacer la relación entre el otro con minúscula, y en Omega se puede hacer la relación con el otro con mayúscula. Y entonces tú ahí puedes en las tablas diferenciar qué cosa, qué aspecto que correspondería a lo imaginario como tal y qué cosa correspondería a lo simbólico. Está bien cabrón. Entonces dices, no manches, ¿no? Así sí me siento orgulloso de poder decir, yo soy psicoanalista, ¿no? Entonces trabajo en toda una lógica. Ya no cobras como apenado, ¿no? Apenado, claro, dices, está costando mucho trabajo porque es, ¿no?, un compromiso total. Sí, sí podemos ser. Y es por eso que para Lacan, que los escritos de Freud, de Lacan, tienen como, no, aquí uno no dice, no, todo lo que dijo Hegel no vale, se equivocó, dijo Freud en vez de Lacan, ¿no? Ahí está. Freud sigue siendo el padre, ¿sí me explico? Freud sí es lo mismo que Lacan. Freud sí es lo mismo que Lacan. Ya está aceptando. Sí, los escritos de Lacan, por eso comienzan con la carta robada, porque es lo más, digamos, la herramienta más grande que nos dio Lacan para la técnica psicoanalítica. Por eso empieza Lacan con ese texto y no empieza con otro. Y por eso dice obertura, porque en la música la obertura siempre tiene algo de lo que toda la pieza musical tiene. Como un pequeño corte de... Es como una pequeña... las palabras... Sí, ¿no? Las palabras que usemos no van a representar la complejidad de eso, pero podemos decir, estamos entre compas, síntesis, resumen de toda la pieza. Busquen siempre, por ejemplo, el que más me gusta a mí es la suite para cello número 9 de Bach. Tiene 1 minuto y 45 segundos de lo que representa toda la pieza, y es como la más fácil de identificar, porque otras son como más complejas y no le dan como que no le la onda, pero esa es muy, muy, muy sencilla, y ahí está todo, digamos, lo que los 1 hora 40 contiene. Entonces, por eso Lacan le pone obertura a los escritos, y por eso es la carta robada, porque la carta robada condensaría, digamos, todo lo que los escritos 1 y 2, porque acuérdense que en francés los escritos son un solo tomo, condensaría la carta robada todo lo que los escritos 1 y 2 contienen. No sé, para mí yo cuando esto me dejó mal así, una semana catatónico, así todo lo que sabía yo era mentira. Ya para cerrar, retomando esto de como dejando hablar, saldría como el ser. Es interesante porque cuando Freud habla sobre la sexualidad, ya lo habíamos dicho, para Freud la sexualidad es un factor biológico, ¿no? Entonces, y lo digital es biológico. Entonces, habría que estar esperando ese pequeño momento en el que ese factor biológico, o de donde viene, digamos, de repente, en una fisura, en una pequeña grieta, como que, ¿no? Y es ahí donde entonces deberíamos de estar, porque ahí es donde hay unos pequeños destellos del ser. Eso es como muy tiene toda una lógica, pues. Tiene toda una lógica muy criticable e insostenible. Sí, porque no habría, pues, ser acá. No, ¿y cómo sabes que esa es la grieta? ¿Cuál? ¿Por qué no otra? No, y además, por ejemplo, si la sexualidad sería, en dado caso, el ser es, por ejemplo, biológico. La biología, claro, el cuerpo, la carne. ¿Sí? Sí, pero bueno, vamos a cerrar.